Hoy estamos con un invitado que en mi consideración es de lujo, muy joven, súper talentoso, autodidacta, y aquí va una historia de esas que nos deberían inspirar a todos. Hola, estamos en una nueva entrega de entrevistas de emprendimiento y liderazgo del espectador y hoy nuestro invitado especial es Camilo Peñalver, un joven autodidacta costeño que se creó una marca, una empresa, en mi consideración que ya nos cuente la historia de él, que se llama Gurui. Arrancó en esto desde muy joven, desde los 12 años, cuando en el mundo de las redes sociales empezó a hacer comunicación y tratar de entender cómo nos educamos y cómo él podía aportar un granito de arena. Camilo, desde Bogotá, los saludo. Bienvenido a este espacio de emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar acá y conversar. Bueno, Camilo, lo que hacemos acá es contar historias, se lo decía en la previa de la entrevista y las personas que ya siguen este espacio lo saben, entonces comencemos por ahí. Primero, ¿qué es Primero, ¿qué es Gurui? Curvy es una aplicación de aprendizaje visual, interactivo y multilingüe que tiene el objetivo de ser usada para aprender acerca de cualquier cosa, combinando lo que el colegio enseña y apoyándolo y lo que no enseña, pero es importante para la vida adulta. Bueno, ese es puro pitch de negocios. Me encanta Sí, porque además sí. es resumen ejecutivo, pero entonces yo quiero que vayamos un poquito atrás. ¿Cómo así? ¿Por qué ponerse a hacer eso? Si en el mundo de las redes sociales, en el mundo de Internet, hay tanta información, infodemia se le llamó en el momento de la pandemia, y es que había una epidemia de información y todos los días nos llegaba información de todos los canales posibles del mundo digital, y a usted se le ocurre hacer esto. ¿Por qué tomó la decisión de crear este espacio? Bueno, yo estudié y he vivido toda la vida en la costa. Me gradué concretamente en Riohacha y al igual que la mayoría de pelados jóvenes, salí del colegio con esa sensación de que no había aprendido lo suficiente y que no estaba preparado para la vida en lo absoluto. Y aquí es cuando uno puede tener un espacio para pensar acerca de la calidad de la socialización que recibe. Me explico. Uno puede aprender más o menos sobre la vida dependiendo de qué tanto el entorno en el que le nació le delegue cierta información que puede ser útil. Yo noté mis carencias cuando me enfrenté a la prueba Saber 11. Yo soñaba con tener una beca, pero me di cuenta cómo todos esos vacíos estaban y habían pasado para mí inadvertidos, y cuando me gradué me volví todo lo opuesto, una persona súper obsesiva con estudiar, descargaba un montón de libros no originales y me los ponía a leer horas y horas y horas y horas y horas, pero con el tiempo advertí algo, y es que la mejor manera de trasladar a la práctica y volver una realidad todas esas letras que estaban escritas allí era con tecnología, porque todo cambio tecnológico crea un cambio cultural. Y comencé entonces a aprender a programar por mi cuenta al mismo tiempo que cursaba oficialmente dos carreras: comunicación social y periodismo, psicología. Escribí en el tiempo ese también una novela que publiqué en el 2022. Y la gota que colmó el vaso vino cuando, ya mentalizado a que lo que quería hacer es un creador, y que para ser un creador una de las mejores alternativas era crear empresas, eh, noté que no había información o manera fácil de hacer este tipo de conocimientos del derecho societario o contables y entender cómo se manejan las cosas en la vida real. Entonces comencé por mi cuenta una exploración, preguntando en cada cámara de comercio, leyendo manuales, intentando conectar los puntos, y esto me llevó a crear un curso de creación de empresas que explique estos aspectos que no están explicados, y advertir cómo este montón de conocimientos útiles y necesarios no tiene una forma de ser entregados con facilidad. Bueno, cuando yo escucho a Camilo hablar de esto, pues yo también me puse a chequear y efectivamente ese curso del que habla se llama Cómo crear y administrar empresas en Colombia. Y estaba leyendo por acá y se presenta como he estado en las redes sociales y la producción audiovisual desde que tengo 12 años.
soy una persona polifacética que cree en el aprendizaje autodidacta y por eso estoy aquí para que hagamos historia juntos con el único curso básico integral sobre cómo crear empresas en Colombia. Pues bueno, entonces le pregunto, hoy en día, ¿cómo es crear empresas en Colombia? ¿Qué tan difícil es, Camilo? Crearla es súper fácil. Existe una plataforma que fue creada precisamente para hacerlo más sencillo. Lo que viene después es complicado y es acá donde las cámaras de comercio, que son entidades privadas que gestionan algo público, que es la matrícula mercantil, no asumen la responsabilidad que pienso que deberían asumir, porque sí, te explican esto, tú te registras, pero luego, ¿qué sucede? Si constituyes una SAS, y no estás preparado para llevar la contabilidad en debida forma, saber cuándo se hacen las declaraciones, cómo tributarlas, etcétera, vienen muchos problemas y multas con la DIAN. Entonces, la contabilidad, por ejemplo, tiene algo básico que cualquier contador sabe y es que la fecha en que un ingreso es generado no es exactamente cuando el ingreso es recibido, o cuando una obligación es generada no es exactamente cuando es desvengada. Pero para un emprendedor colombiano no son cosas obvias en lo absoluto, y no hay como una guía que le diga a uno, yo estuve súper emocionado cuando creé el curso, yo dije, esto va a ser realmente historia, y pues las personas que lo tomaron lo amaron, porque tiene bastante calidad. Pero lo cierto es que la mayoría de personas no están interesadas en, en crear empresa, y en Colombia están interesadas en el rebusque y una manera de sobrevivir, no por un interés que venga de un propósito, sino por las necesidades a las que nos lleva nuestro contexto. Sí, de ahí, de acuerdo, y eso. Y por eso es que la informalidad en Colombia supera el 50%, 51,3%, tal vez era el último informe del DANI. Pero bueno, Camilo, entonces ya entramos en esa parte en la que usted dijo, pues tengo que explicar un poco cómo crear empresa porque fue un dolor que identifiqué muy el modelo tradicional de los emprendedores. ¿Y en qué momento usted se monta en Gurui? ¿Qué es ese disparador que hace que usted diga, venga a ver, aprendí a programar de manera autodidacta? Y hay un espacio ahí entre lo que le enseñan a uno en el colegio y la vida real que no está lleno y usted crea esto. ¿Cómo fue esa parte de la historia? Sí, eso ocurrió el 13 de mayo. El 13 de mayo no tenía los suficientes conocimientos técnicos que tengo en estos momentos, y lo que hice fue hacer un prototipo sumamente visual en Figma de lo que quería hacer, de cuál era la idea acerca de Gurby, publicar el video, y la gente sintió una conexión muy profunda con el discurso. Porque el discurso y la narrativa alrededor creada de Gurby es algo que conecta a las personas. Es bajarle el fuego a la gente, es entregar este conocimiento que nos hubiera gustado saber y que si tenemos podría salvarnos de errores y peripecias y problemas en la vida. Pero luego también evoluciona a, bueno, no es solamente el conocimiento práctico, debería ser también todo el conocimiento en general, y convertirse Gurby en algo integral para el conocimiento, no en una única forma. Pero creo que una revelación importante acerca, y también lleva esta pregunta de, bueno, ya no hay muchas alternativas para aprender, depende. Aquí tiene que ver el contenido y el formato. El contenido es distinto, podría ser distinto si nos podemos explicar qué hacer cuando una EPS deniegue un servicio, cómo proceder ante distintas instancias. Es conocimiento útil que le sirve a un montón de personas y por el que todos pasamos en un sistema de salud como este. Pero también en forma, y es que la mayoría de EdTech, empresas de educación de base tecnológica, se enfocan en el código, se enfocan en actividades de diseño, en el uso de software, pero todas esas cosas valiosas como la historia, eh, incluso la matemática, física, que pareciera solamente del rubro de la academia y el colegio, no es explorada en ellas. Y yo dije, sería bacano algo que fuera sumamente integral y tuviera un formato que fuera distintivo, que es este, el que creamos en la app. No son clases en video, como se puede esperar de la mayoría de plataformas. Es un propio formato que inventamos con distintos componentes de renderización para lograr esta experiencia que fuera visual, iterativa.
Yo quiero que nos dé un ejemplo, Camilo, y es que para la gente que no conoce, primero aproveche el espacio para hacerse publicidad, en dónde la encuentran, esto es una web app o es una aplicación, hay que ir a las tiendas a descargarla, aproveche este espacio para hacer esa publicidad. Uno, y dos, ¿qué se encuentra el usuario cuando llega al espacio que usted creó, a Burwi? Porque yo lo exploré y me parece una forma de verdad distinta de aprender cosas, además porque está en varios idiomas. Entonces uno puede aprovechar para practicar un idioma o aprender otro idioma. Entonces cuéntele a una persona que no la conoce y que en este momento está viendo este espacio o lo está escuchando en nuestro espacio de audio o lo está leyendo en nuestro espacio de texto, para contarle un poco qué se encuentra cuando la busca o la encuentra en una tienda de aplicaciones. Claro que sí. Curve es una aplicación móvil disponible en Android y iOS que está en sus respectivas tiendas de apps. Cualquiera puede poner Curve en la Google Play o en la App Store y encontrar la aplicación. Fue lanzada en agosto para participar en una hackathon que nos dio un premio de $15,000, los primeros recursos que obtuvimos para hacerlo, y actualmente cuenta con 5 clases disponibles. La promesa es lograr aumentar el repertorio y lograr ciertos cambios en la plataforma. Se pueden tomar clases gratuitas, como una que habla de la historia del país y muestra distintos datos, se llama Colombia Explicada, otra sobre las matemáticas, otra sobre el sistema tributario colombiano, porque es un proyecto incipiente que está persiguiendo este objetivo en el cual aún seguimos trabajando, pero por fin, después de año y medio sin recursos de ningún tipo, algo de dinero para seguir persiguiendo este propósito. Y ahí llegamos al punto en el que yo me encontré con su historia. Y es que encontré un video, realmente fueron varios videos en redes sociales que obviamente el algoritmo hizo su trabajo cuando empecé a buscarlo y se me cruzaron varios videos, un medio de comunicación regional informaba lo que usted estaba contando de su propia historia, contándola en sus redes sociales. Y es que participaron en una hackathon, se la ganaron, se ganan el premio de los $15,000 y tenían que ir a reclamarlo a Estados Unidos, pero hubo problemas con la visa. Cuéntenos esa parte de la historia. Primero, cómo encuentran esa hackathon para participar. Segundo, cómo es que se la ganan. Y tercero, qué fue lo que pasó con el viaje, con la visa y con el premio. Hay un concepto que acá me parece súper clave, que es el de socialización. Y la socialización le puede decir a uno dónde están las oportunidades, qué es la vida, qué es la perspectiva, qué es lo que está pasando en el mundo, porque es al final qué información recibe uno. Y gran parte de mi socialización ha sido liderada por internet y tratar de tener un algoritmo que sea útil. En mi caso, X es el algoritmo más útil para estar al tanto de todas las novedades tecnológicas que están pasando en el mundo, qué nuevo modelo lanzó Google, qué nuevo modelo AI lanzó Anthropy, etcétera. Y yo seguía a Revenue Cat porque Revenue Cat, que es la empresa organizadora de la hackathon, es una plataforma que integra los pagos de Google Pay y Apple Pay, porque los pagos dentro de las aplicaciones móviles son un mundo Uh -huh. terrible, son un mundo lleno de complicaciones en la integración y de porcentajes de comisión altísimos. Hablamos de entre el 15 y el 30%, diferencia de una pasarela normal. Entonces, Revenue Cat es una empresa que lo que hizo fue inventar una forma de facilitárselo a los desarrolladores. Y como están enfocados obviamente en el mercado de aplicaciones móviles, crearon esta hackathon global donde participó personas de todo el mundo con una idea simple. Crea una aplicación y lánzala. Estas son las distintas categorías que existen y en tanto la hagas entre agosto y septiembre, el lanzamiento, todo bien. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nosotros no teníamos pensado lanzar Gurby este año porque sentíamos que faltaba mucho, entonces yo dejé completamente el gimnasio. Este fue el primer año de mi vida en que me había puesto en eso, completamente encerrado, desde que me despertaba hasta que me acostaba, al mismo tiempo que trabajaba en mi trabajo real. Pero valió totalmente la pena porque fuimos los únicos colombianos y latinos en ganar y ganamos el primer lugar en la categoría Bill and Pauli. Esta categoría en específico incluía el viaje a Nueva York, entonces, wow, de repente de tener un montón de deudas en la tarjeta de crédito a saber que se van a tener estos fondos y la posibilidad de ir a otro país con otro idioma
fue completamente emocionante. Tuvimos suerte porque las citas en Colombia para entrevistas para visa demoran muchísimo, pero sin necesidad de cita prioritaria, que fue lo que tratamos de hacer, conseguimos para unos días siguientes porque nos las pasamos todo el día recargando y recargando y recargando y recargando la página como unos obsesivos, y cuando ya no había ni un activo de fe, cita para dentro de 2 días. En la entrevista yo sentí que le caí mal a la persona y que sí, porque fue una entrevista larga, es decir, fue de 4 minutos, fue en inglés, se para un momento y se va a preguntar algo. Yo dije, si me la da al mínimo por 6 meses, y pues no alcanzaron a dármela a tiempo porque el siguiente día laboral era viernes y luego venía el lunes, que era festivo. No, se Capaz si no alargó. hubiera sido festivo, si hubiera conseguido viajar, pero no pude estar en la ceremonia, estuve desde mi casa, pero semanas después llegó la visa y fue por 10 años, y pues los organizadores me dijeron que el otro año podría viajar, así que excelente, y ya después de más o menos un mes y medio el dinero llegó y ya comenzamos a utilizarlo. Bueno, yo vi ese video en el que ellos efectivamente hacen la presentación en Nueva York y los presentan a ustedes como una aplicación innovadora que cumplía con los requisitos y demás. Pero además esto tuvo una variable que a mí me pareció muy atractiva mediáticamente hablando, y es que la aplicación de ustedes, el nombre del producto que ustedes crearon, apareció en estas pantallas gigantescas de Times Square. ¿Cómo fue eso, Camilo? ¿Qué decía la hackathon? Y pues aquí esta es la pregunta que puede parecer obvia, pero ¿qué siente uno cuando ve que su hijo, lo que uno creó, está en las pantallas más famosas del mundo? Esa analogía del hijo es interesante porque creo que muchos padres colombianos esperan que su hijo pueda tener fortuna, y si es en otro país también, que ellos nunca han conocido. Entonces sí, mi hijo conoció Estados Unidos antes que su papá, y estuvo ahí mientras yo estaba con el calor samario y costeño de siempre. Algunos gringos estaban transitando por ahí y viendo esa pantalla gigante. Hizo parte del premio, uno de los premios, además de este dinero, el viaje incluía ser recibido en el Time One, del Times Square, Ujú. así que ahí estuvo un par de días. Bueno, pues Camilo, maravilloso. Yo sí de entrada se lo tengo que decir que felicitaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso de emprender solo? ¿Cómo ha sido el proceso de ser autodidacta, de aprender a echar código, como dicen en el mundo de los ingenieros, de meterse a encerrarse gracias a un computador y a tener internet, a encontrar un mundo que para unas personas puede ser redes sociales y la gente que vive echando chistes todo el día y ocupar su tiempo en eso, pero para otros como usted es de verdad pulir el algoritmo o los algoritmos de las distintas redes sociales y que de verdad le entreguen información de valor? Cuéntenos cómo ha sido ese proceso, cómo lo ha vivido y sobre todo si ha tenido apoyo de sus padres o sus amigos, porque usted nos ha hablado al comienzo de su entorno. Entonces háblenos de eso, por favor. Ha sido durísimo y ha sido un proceso lleno de sacrificios y de retos hacia la misma humanidad que uno tiene. Ha sido de trabajar demasiado y por eso tener complicaciones de salud, ha sido de tener que aprender supremamente rápido y ágil y hacer experimentaciones. Por ejemplo, sumergirse de la manera más brusca en cosas nuevas, como cuando ganamos. Cuando ganamos, yo sabía ya de antemano que Estados Unidos tiene un impuesto que retiene el 30% de ingresos generados en Estados Unidos a no residentes. Y efectivamente, si yo hubiera puesto mi cuenta Bancolombia, me hubieran quitado $4.000 y ya no hubiera sido un premio de 15.000. Entonces, apenas lo que hice, porque ya había investigado mucho sobre las LLC, fue constituir una persona jurídica en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. Pero es un choque cultural grandísimo, porque en Colombia nosotros tenemos el Muisca, que es donde se hacen Sí. declaraciones, y es una página horrible, atrasada en el Internet Explorer, pero los estadounidenses, que se supone que crean gran parte de la innovación del mundo, usan FAS para presentar declaraciones y documentos legales, y uno tuvo entonces que comprar un número de FAS para poder recibir FAS y enviar al número de FAS. Es
es algo que aún hoy me da risa y me sorprende, pero por ejemplo hace parte de todo este tipo de cosas para las que uno no es preparado y que también hace parte de la misión que tiene Curry respecto al conocimiento. Claro. Camilo, me contestó la segunda parte, pero contésteme la primera. ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo es su familia? ¿Lo apoyan? ¿No lo apoyan? ¿Le ha tocado a usted? Cuénteme esa parte porque creo que es fundamental para la gente que se inspira con estas entrevistas. Eh, Creo que mi entorno familiar es neutro. Quiero decir, mi madre y mi padre no tienen conciencia del tipo de cosas en las que yo me sumerjo. Y por eso yo Ujú. hablaba al comienzo como de la socialización. La socialización ha estado bastante influenciada por Internet y eso es lo que me ha permitido descubrir cosas nuevas. Sobre la lectura, por ejemplo, yo no tuve influencia ni por parte de un profesor, amigo o familiar para leer. Ha sido Internet esa especie de salvación o iluminación de que existe un mundo diferente y por eso ha sido un proceso sumamente solitario que yo sentí ignorado el año pasado cuando conocí a un colombiano en el exterior que también me encontró por un video en redes sociales y, y quiso ayudarme de la manera más desinteresada del mundo y que aún hoy me sorprende. Habló conmigo en un meet de 20 minutos y dijo, toma este dinero. ¿Ah, Y sí? esto, sí, y, eso, y sin pedirme nada a cambio, porque no me pidió nada a cambio, absolutamente nada a cambio. Y eso me salvó porque yo no tenía trabajo, mis padres no tenían trabajo, era supremamente vivir en la carencia más absoluta y por eso yo recuerdo el 2024 como el año más catastrófico y distópico de mi existencia, porque era carencia absoluta, estar solo. Ahí fue cuando pasó lo del ministro de las TIC, Ujú. que vio un video sobre la app, lo compartió y dijo joven ejemplar y no pasó más nada a partir de ser llamado joven ejemplar, porque dar palabras es sencillo, dar acciones es difícil y eso es lo que me ha sumergido a también pensar en por qué en Colombia no hacemos las cosas diferentes desde el sector público, por qué no somos como estos países que creen que se puede crear empresas, porque aquí lo único que existe para recibir capital no reembolsable es el Fondo Emprender. Y el Ujú. Fondo Emprender ha ayudado a personas, sin lugar a duda, pero muchas han sentido que les han robado sus ideas, que las han ignorado, que ha habido corrupción y sobre eso llegué a crear un video que llegó como más de 1 millón de visualizaciones y reunió todas estas malas experiencias. Creo que sería genial que un gobierno se tomara en serio esto y no deje de y se deje de pensar que el único mecanismo de financiación que debe existir es el crédito porque cuando se habla de cómo estimular la actividad empresarial, se habla de crédito. Y tomar un crédito para hacer empresa en Colombia puede ser la decisión menos oportuna por la cantidad de riesgo que existe. Necesitamos es capital no reembolsable para las personas, porque eso es lo que permite que Estados Unidos sea Estados Unidos, no que su legislación sea laxa. La legislación de Estados Unidos no es laxa, bueno, en algunos aspectos sí, como la salud, pero es muy estricta. Lo que permite que exista es que hay gente dispuesta a poner el dinero y en Colombia no hay tanta gente dispuesta a poner el dinero, sino solamente por causas nepotistas. Sí, sí, sí. Bueno, Camilo toca muchos temas y quiero aquí hacer dos puntos y aparte para explicar. El Fondo Emprender es un fondo que tiene el SENA, que entrega recursos a ciertos proyectos y obviamente eso tiene unos requisitos largos, unos requisitos de reembolso o no reembolso si cumple ciertos criterios, pero efectivamente no es, digamos, de acceso para todo el mundo, aunque está pensado y planeado para que fuera de acceso libre para todo el mundo. El segundo tema, el nombre del ministro. El ministro Liscano, que ya no está como ministro, sino ahora como precandidato presidencial, y es que como sucedió en este y en muchos casos en la historia de Camilo, la vimos en redes sociales, el ministro la vio, comentó sobre ese video y como decía Camilo, pues en última se quedó esperando que el ministro hiciera algo más allá de sencillamente una felicitación. Y pues tercero, obviamente uno escucha a Camilo y se da uno cuenta que aquí lo que hay es talento.
talento que necesita apoyo, talento que necesita ayuda y en parte esa es la razón de hacer de esta entrevista, para que sea más visible, Camilo, y ojalá lleguen más personas como ese colombiano que ya le extendió la mano o como la empresa que hizo la hackathon planeando elevar a otro nivel a emprendedores como Camilo y a emprendimientos como el que ha creado. Yo le quiero decir, Camilo, que es momento del pitch. Es un pequeño espacio en donde tratamos de hacer preguntas fuera de la caja, buscando respuestas fuera de la caja. Así que este es momento de el pitch. Bueno, Camilo, si su negocio fuera una serie de televisión, si su emprendimiento fuera una serie de televisión o una serie de Netflix, por ejemplo, ahora que está tan de moda con la negociación que hicieron con Warner Bros., ¿de qué género sería y en qué temporada estaría, Camilo? Estamos en el episodio piloto y el género sería docucomedia. Hay que inventarse un género completamente nuevo. Sería documental porque hay información. Sería casi que comedia porque se amenizan las cosas que se ven siempre de una manera muy cuadriculada, capaz. Camilo, si pudiera cambiar una regla de los negocios, ¿cuál sería y por qué? Una regla legislativa, exención tributaria y en declaraciones hasta cierto umbral. Suena distópico, sí, porque las personas hacemos trampa, pero sería lo que el país necesita para avanzar un poquito. Camilo, ¿cuál es esa cosa que se sueña que todavía tiene en sus planes, pero que todavía no ha podido cumplir? Cuéntenos ese sueño que aspira a lograr en algún momento de la vida, pero que todavía no lo ha podido cumplir. Personalmente, el sueño que es cliché para muchos pelados que medio leen algo, que es llegar a la presidencia. Sería un sueño para mí hermoso ser lo suficientemente rico para poder autofinanciar mi campaña presidencial. Pero si vamos más al terreno de lo real y lo próximo, un sueño con Gurby es lograr crear el agente educativo que con un solo prompt permita generar una clase sobre cualquier tema con el formato de la aplicación y citando fuentes y reduciendo las alucinaciones de los grandes modelos de lenguaje. Me gustó esa respuesta, está súper coyuntural, sobre todo por lo que estamos viendo con la inteligencia artificial. Bueno, Camilo, si pudiera elegir un socio de negocios para desarrollar todo lo que es Gurwi, ¿quién sería? Si tuviera a todos, a todos los emprendedores del mundo, startuperos del mundo, inversionistas del mundo, fondos de inversión, inversionistas ángel, la gente que saca los rankings de todas las publicaciones especializadas como los grandes millonarios o los filántropos, si pudiera tener un socio que usted diga, este es el que mejor potencial me agregaría para elevar Gurwi al nivel más alto posible, ¿a quién buscaría y a quién le presentaría el pitch? Es, es más fácil hablar de características humanas que de un nombre concreto, porque ahí es donde se puede caer como enaltecer a una persona que no se conoce. Yo diría que es alguien con humanidad y a la vez con experiencia en el sector educativo. Sería fácil decir a alguien como Paul Grandman, que es el fundador de YC, que es este principal fondo, el fondo de capital de riesgo y la aceleradora de startups que más tiene marketing y que más aspiran las personas a llegar. Alguien con su experticia con distintos rubros sería un ideal. Y esta es la última pregunta del pitch de esta pequeña sección y es, Camilo, ¿cómo está su salud mental? Todos los emprendedores a veces, yo siempre les digo que van aquí a un lado con el logo del nombre de su startup o de su negocio, de su emprendimiento y van felices diciendo logramos, en este caso suyo, pues tuvo la posibilidad de ganarse el hackathon y los $15,000 y uno lo escucha hablar y usted es una persona muchísimo más madura, siento yo en mi opinión personal, para la edad que tiene. Pero le quiero preguntar cómo está su salud mental, que siempre es una cosa que a veces no, digamos, no tocamos y no nos fijamos y resulta que es primordial. Es una gran pregunta y una pregunta tan importante y tan humana y que en general no nos gusta responder como sociedad. Hey, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Es lo que siempre respondemos en general. Creo que yo me someto a riesgos y retos para hacer las cosas que hago en términos de la cantidad de trabajo que día a día tengo que resolver.
en términos de la cantidad de horas, y eso obviamente puede causar un desgaste profundo y sentirse uno en burnout. Ahí es donde capaz se vuelve importante aprender a hacer algo que a mí pues, personalmente me cuesta, que es pedir ayuda. Soy una persona a la que le cuesta pedir ayuda, pero pedir ayuda es algo importante. Porque creo que probablemente casi cualquier emprendedor es alguien con más mala salud mental que buena. Eso no quiere decir que esté en la depresión y se vaya a colgar mañana o algo así, pero es alguien más cercano a estar mal que a estar bien, pero es porque tratar de hacer algo innovador, grande o luchar contra un contexto que es adverso requiere volverse una persona desbalanceada. Pero uno lo hace, creo que con la meta de salir de ahí, pensar que es algo supremamente temporal y que una vez alcance un mejor punto, poder balancear la vida más, porque el ideal es lograr el balance, pero el equilibrio en las cosas es muy difícil cuando uno tiene que priorizar, porque no hay recursos para todo. Eso es totalmente cierto y qué bueno que nos vayamos abriendo sobre estas conversaciones que yo creo que el país entero las tiene que tener. El mundo las vivió con la pandemia y sentí que mucha gente pasó la pandemia y no aprendió. Entonces, qué bueno que haya aquí el espacio para hablarlo y que ustedes de la parte de los emprendedores también. Una conclusión final, Camilo, suéltela usted. Y le pido que de verdad con el corazón en la mano le cuente a la gente porque usted no es una persona de grandes medios económicos, no lo ha dicho en toda la entrevista. Vivió a fugias económicas en el 2024. Su entorno no fue ese que mejor dicho llaman los emprendedores family and friends o friends and family, que sacan plata y sí, tome, hágale el primer año y todo está sin problemas y fracasa. Cuéntenos eso porque yo sí creo que su historia es muy inspiradora y quisiera que fuera inspiradora por medio de este vehículo que tiene el espectador dedicado a los nuevos negocios, a los emprendimientos, a gente como usted, para que lo vean como inspiración, que en Internet también hay cosas buenas, no hay solo cosas que le hacen a uno perder el tiempo en su timeline, en redes sociales. Y suéltele un poco esa historia propia de vida, Camilo, porque yo sí creo que usted es una inspiración para muchos jóvenes. Hasta Julio Sánchez Cristo le dedicó un video de esos que hace a diario contando su historia y yo creo que la suya, como la de muchos jóvenes que seguramente son como usted, es muy relevante para un país que necesita tanto de la educación y de hacer negocios sostenibles. Sí, creo que lo clave acá es creer que es posible. Creer que es posible aun cuando probabilísticamente es muy poco posible. Desde que crecemos y somos niños y habitamos en entornos adversos, cualquier idea de cambio, cualquier idea de que las cosas pueden ser diferentes, suena inmadura, suena irrealista, suena alejada, suena irrealizable, y es por eso que capaz mi caso recibe el apelativo de inspiración, y es algo también lindo para mí que me lo entreguen y sorpresivo porque recibo mensajes en Instagram de distintos pelados de distintas partes del país que me dicen, me inspiraste, bro, eres un duro. Y eso es lindo porque creo que una de las carencias que yo tuve y he tenido y capaz tengo en mi desarrollo es carecer de una figura ejemplar, un modelo a seguir. Es decir, las personas como figura ejemplar pueden tener un futbolista, pero la única cosa en la vida no es el fútbol. La vida tiene más cosas. Y cuando uno puede tener una figura de inspiración, puede sentirse capaz, más alentado hacia hacer las cosas. Y más si es con un caso real, porque millonarios siendo exitosos y diciendo que vinieron de abajo, hay bastante, porque decir que se viene de abajo es un buen marketing y no algo que las personas quieran reconocer, aunque no haya sido así. Pero cuando se tiene esta conciencia de que es de verdad algo real que sucedió de esta manera, es que puede seguir así. Es un riesgo para el sentimiento humano creer que es posible porque uno se involucra emocionalmente en las cosas, pero al final
toda mi vida ha sido una apuesta por creer que lo imposible es posible, por creer que puedo escribir una novela que impacte en la gente aunque el país no lea lo suficiente, por creer que un curso de creación de empresas puede ser importante para las personas aunque la mayoría de gente no esté interesada en crear empresas, por creer que una aplicación de aprendizaje visual interactivo puede transformar la vida de las personas y decir, como decía en algún momento, crear un país con más educación y menos chirretismo. Entonces, creo que al final se ha tratado de eso y aprovecho el espacio para hacer más marketing. Curvy no es el único proyecto en el que vamos a estar trabajando el otro año. Recientemente comenzamos con uno llamado Clatry, que lanzaremos en marzo y que ya estará disponible muy próximamente en las tiendas, que busca eh, hacer que llevar conciencia de las finanzas, la salud y el crecimiento personal sea tan sencillo como enviarle un mensaje a un agente con una interfaz de chat para que haga todos los asientos y que así ser organizado en las finanzas, en la salud y en la vida sea supremamente sencillo. Tenemos esta apuesta porque conseguimos la tecnología como una manera de lograr el bienestar social y eso es lo que queremos hacer con Curvy de cara a la educación y con Clatry de cara a estas otras áreas. Bueno, ahí estuvo, ahí ustedes fueron testigos, para mí es inspiracional. Camilo, yo seguro tengo casi que el doble de su edad y aún así me parece que a gente como a mí que vive metido todo el día en el mundo del emprendimiento, a gente como usted nos inspira, entonces que sea este momento para enviarle una palmada en la espalda, un saludo y decirle que esta información se va a publicar en todas las redes sociales del espectador, se va a hacer distribución en redes sociales, por supuesto que haremos el respectivo arroba para que la gente que no ha llegado a sus cuentas, pues llegue a sus cuentas y se den cuenta, valga la redundancia, de qué es lo que están haciendo. Ojalá algún fondo de inversión tome la decisión de decir, venga, yo aporto acá, venga a ver cómo hacemos para crecer esto, o alguna fundación que también, digamos, están apoyando temas educativos, se fije en Camilo Peñalver, el invitado de hoy en Emprendimiento y Liderazgo del Espectador. Camilo, desde Bogotá, un gran abrazo, muchas felicitaciones y pues nos vemos en la próxima. Ojalá sea de forma personal en la redacción del Espectador o de pronto en algún otro premio que se estén ganando. Muchísimas gracias, Edwin, y a todo el equipo de la explotada. Gracias Bueno, por este paso y lindo estar acá. bueno, gracias a todos ustedes. Ya saben que este espacio queda guardado en toda la plataforma digital del espectador, queda distribución en redes sociales, hay distribución en audio, hay distribución en texto para todos nuestros suscriptores y pues anímense a apoyar a este tipo de emprendedores que de verdad la están sacando del estadio con las uñas, como decimos en Colombia. Camilo, gracias y a todos ustedes un gran abrazo. Nos vemos en la próxima entrevista de Emprendimiento y Liderazgo del Espectador. Hasta pronto.